El texto teatral pertenece al género dramático y, a diferencia de otros textos, se escribe con el objetivo fundamental de ser representado. En el origen de las palabras teatro y drama, ambas del griego, está presente la idea de representación. El origen del teatro de Occidente se remonta a danzas rituales en honor a Dionisio, dios del vino, que se celebraban al pie de la Acrópolis en Atenas durante los festivales de la vendimia. En la evolución de estas danzas se fue distinguiendo un personaje central, o corífeo, que narraba las hazañas del dios, acompañado por un coro que eventualmente lo interrumpía o dialogaba con él. En ese enfrentamiento o interacción entre el corífeo y el coro, vio Aristóteles, el primer teórico del teatro, el germen del componente dialogado y dramático de este género. Más adelante, en la Edad Media, el teatro mantuvo su carácter ritual, ya que la mayor parte de las obras trataban temas religiosos y se representaban en los atrios de las iglesias. A partir de los siglos XVI y XVII, el teatro adquirió formas cada vez menos sacralizadas. Los personajes ya no fueron dioses, héroes o personajes históricos, sino hombres comunes, en cuyas peripecias el público pudo reconocer sus propias tragedias y alegrías. El texto teatral puede leerse como texto literario, pero solo alcanza su realización total en la representación. Como se caracteriza por ser palabra representada, en toda obra puede distinguirse un texto primario y uno secundario. El texto primario consiste en el parlamento de los personajes, es decir, todo aquello que se dice y se actúa en escena, además del diálogo o intercambio entre dos o más personajes. Los parlamentos pueden consistir en monólogos, cuando el personaje habla solo o expresa sus pensamientos en voz alta, o apartes, cuando el personaje habla con el público o con otro personaje, creando la ilusión de que los demás personajes presentes no lo escuchan. En algunos casos, el parlamento consiste en una acción referida. El personaje narra algo ocurrido fuera de la escena. El texto secundario es el que no se enuncia en escena, pero sirve de guía para la representación. Se lo llama acotaciones. Estas se escriben entre paréntesis en letra cursiva y describen, por ejemplo, el espacio donde se desarrolla la obra, los gestos y los tonos de los personajes, el movimiento escénico, entre otras cosas. En general, las obras teatrales se dividen en actos, que coinciden con las instancias dramáticas de principio, desarrollo y desenlace. Los actos, a su vez, pueden estar subdivididos en escenas, que se marcan por la entrada y salida de los personajes. En un acto puede haber también distintos cuadros, cuando es necesario cambiar la escenografía. Toda obra cuenta una historia a través de acciones de los personajes, cuyo nudo central es siempre un conflicto entre dos fuerzas opuestas. El conflicto progresa en instancias dramáticas, que pueden o no coincidir con la estructura externa de la obra. En la primera instancia, el principio, se presentan los personajes y se introduce el conflicto. En la segunda, el conflicto crece hasta alcanzar su punto máximo. En el desenlace, que es la tercera parte, el conflicto se resuelve. Esta resolución puede ser positiva o negativa, según el carácter de la pieza teatral. Por ejemplo, en las tragedias terminan mal y en las comedias bien. Aristóteles, en el siglo V a.C., distinguió en su poética dos géneros dramáticos principales. La tragedia, que debía tener personajes nobles que sucumbían frente a las fuerzas del destino, y la comedia, que imitaba a los peores, cuyas situaciones mejoraba a lo largo de la obra. La tragedia tiene un movimiento descendente, donde el conflicto lleva a los protagonistas a pasar de un estado favorable a uno desfavorable. La comedia, en cambio, es ascendente. Los obstáculos se superan para beneficio de los protagonistas. La tragicomedia mezcla elementos de la tragedia y la comedia. En ella, el héroe debe salvar una serie de obstáculos y en su camino se suceden tanto situaciones cómicas como trágicas.
Según supere o no los obstáculos que lo separan de su objetivo, el final puede ser feliz o trágico. Además de estas formas mayores del género dramático, existen también formas menores, como el entremés, que es una pieza jocosa, de un solo acto, protagonizada por personajes de clases populares. Otra forma también usa el canto y la danza como elemento constitutivo, por ejemplo la ópera, en la que la acción escénica es cantada y acompañada por música, y la zarzuela, que combina partes instrumentales, cantadas y habladas. A su vez, distintas culturas tienen formas teatrales características y propias, tales como el teatro de títeres japonés, la ópera china o el teatro de sombras. La puesta en escena o representación de una obra depende de un trabajo en equipo, ya que incluye, además de los actores que se ponen en la piel de los personajes, múltiples elementos, como la música, el cambio de luces, la escenografía, la utilería, la vestimenta y el maquillaje. También recursos multimedia que se usan en las obras contemporáneas. El director coordina ese trabajo de acuerdo con la interpretación que hace del texto producido por el autor. Cada director hará una puesta en escena distinta, según su lectura de la obra y el efecto que busca provocar en el público.